Muy buenos días, jóvenes de quinto semestre. Esta es su clase de Derecho. Bienvenidos. La última clase y en esta unidad hemos estado hablando acerca de la jerarquía del orden jurídico en el derecho mexicano. Obviamente la intención es que en caso de haber un conflicto entre dos o más leyes, pues nos ajustamos a ver qué ley es la que tiene mayor jerarquía y quiénes están supeditadas a ellas para darle valor, obviamente, a la mayor jerarquía. Establecimos entre ellas, en primer lugar, obviamente la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, después las leyes federales y los tratados internacionales. También se encuentran las leyes ordinarias, después los decretos y los reglamentos. Y por último, las normas jurídicas individualizadas. Estas se refirieron en la clase pasada. Hoy veremos por último las normas jurídicas individualizadas. Estas son actos jurídicos que comprometen la voluntad y los intereses de un número siempre limitado de personas y a veces se refieren a una sola persona. Estas normas tienen la misma obligatoriedad que las leyes y la misma posibilidad de ser impuestas en su cumplimiento aún por medio de la fuerza de ser necesario. A diferencia de las normas federales o estatales, estas normas jurídicas individualizadas no tienen generalidad, ya que solo rigen o obligan a las personas interesadas en ella. Ni tampoco tienen abstracción, puesto que son creadas para un caso concreto. Entre las normas individualizadas se encuentran el contrato, el testamento, la sentencia y la resolución administrativa. A continuación voy a explicar cada una de estas. El contrato. Este se define de la siguiente forma. Es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas para crear o transferir determinadas obligaciones y derechos. Contratos los que ustedes quieran. Y no es necesariamente que sea por escrito. Pueden ser de manera verbal. Obviamente se recomienda para casos futuros que siempre haya un escrito firmado por las partes contratantes y de ser muy importante dicho contrato, pues que haya uno o dos mínimo testigos. El testamento. Este es un acto personalísimo, revocable y libre por el cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple obligaciones para después de su muerte. ¿Por qué es un acto personalísimo? Bueno, porque su contenido ha de ser establecido precisamente por el interesado. Nadie puede disponer de mis bienes más que la persona interesada, ¿sí? Porque es un acto revocable, porque las disposiciones testamentarias pueden ser modificadas, cambiadas, sustituidas por otras, cuantas veces sea necesario y así lo desee el testador, ¿sí? ¿Por qué hablamos de una persona capaz? Obviamente una persona capaz, en primer lugar, tiene que ser mayor de edad. En segundo, aunque fuera mayor de edad, si tiene algún problema de alcoholismo, bueno, cualquier vicio que le llegue a nublar su razonamiento, no lo vuelve ya una persona capaz. O que tuviera el estado de interdicción. El estado de interdicción tiene que ser declarado por un juez y es cuando por un golpe, un accidente, cualquier cosa, que esta persona deje de tener lucidez en lo que trata. ¿Y por qué es un acto libre? Bueno, porque si finalmente yo soy libre de dejar mis bienes a las personas que yo decido. Nadie me puede imponer nada. Por último, tenemos la resolución administrativa. Estas son las decisiones de autoridad gubernativa por las que se impone a un particular una obligación, o bien se le concede o se le niega determinada autorización. Es decir, podemos un ejemplo, las multas,
la concesión de algunas licencias para manejar o para poner un negocio. También existen las clausuras cuando no se cumplen con ciertos requisitos, las concesiones de un servicio público, un taxi, un camión de transporte urbano, la exención de impuestos o los nombramientos. Todo esto son resoluciones administrativas. Y es cuando una autoridad se lo impone, se lo otorga o se lo niega a un particular. Y por último tenemos a la sentencia. Esta es una resolución, debe ser fundada en derecho, por medio del cual se decide las cuestiones planteadas por las partes en un juicio poniendo fin a este. Las sentencias entonces es cuando dos partes, dos particulares, dos personas morales acuden ante una autoridad a dirimir, a aclarar sus contradicciones que tienen. Y obviamente estas sentencias pueden ser de carácter civil, penal, administrativo, etc. Gracias por su atención. No olviden enviarme sus evidencias. Síganse cuidando. La próxima clase, el tema que veremos ya va a ser acerca del derecho constitucional mexicano. Buen día.